Licenciada Marielena Riveros, la licenciada Mardeli García, la licenciada Rosa Palomino, licenciado Moisés, que ya está acá con nosotros. Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre los temas del último bloque? Voy comenzando hasta que se animen entonces. Licenciada García, su tema fue muy bonito, muy bonito. Y tengo algunas preguntas de los protocolos que ustedes usan allá. Por ejemplo, nos presentó que utilizan flecainide para el descubrimiento del Brugada, ¿no? Bueno, ajmalina ya casi no se usa en el mundo, ya casi no hay, es verdad, y ha producido en estos afanes de descubrir un Brugada montones de tormentas y algunas no han salido, ¿no? Entonces, casi no se está usando. Nosotros nunca hemos tenido, no tenemos, y si tenemos es por donación, que ya sabemos cómo es la donación. Entonces, en algún momento se ha utilizado propafenona. ¿En su centro han utilizado propafenona? No tenemos la experiencia de haber utilizado la propafenona. Porque pertenecen a la misma clase, ¿no? Según la clasificación de Bowen y Williams, la propafenona está junto con la flecainide, la encainide, ¿no? Y estas son fármacos que también descubren el Brugada. El problema de la propafenona es que no la tenemos endovenosa, pues entonces algunas veces nosotros hemos hecho propafenona endovenosa. Cuando ustedes han hecho esa, sí, vía oral, ¿no? Pero nos demoramos más, hemos seguido al paciente 24, 48 horas mirándolo, ¿no? Y porque, bueno, sabemos que como es vía oral y el tiempo de vida media es mayor, entonces hay que estarlo mirando. La pregunta iba en el caso cuando ustedes hacen flecainida, ¿cuánto tiempo ustedes tienen al paciente en observación? El monitoreo tiene que ser por lo menos durante todo, o sea, el periodo al procedimiento hasta el día siguiente. Porque, por ejemplo, se pueden despertar tormentas eléctricas, un FB, por ejemplo, posterior a las 2 horas. O sea, hemos visto un caso de que sí, se vio el trazo del patrón de Brugada posterior a 2 horas, ¿no? Entonces, no fue, gracias a Dios, nada relevante, pero sí, este paciente tiene que estar monitorizado todavía en el área de hospitalización. Generalmente se hospitaliza en intermedios y de ahí recién se le da el alta al día siguiente. Ok. ¿Alguna pregunta? Licenciado Moisés, en esta parte del seguimiento, que es verdad que la ablación es un procedimiento de bajas complicaciones y que generalmente le damos el alta al día siguiente, el paciente ya está saliendo para casa. Sin embargo, sabemos que hay complicaciones, por ejemplo, en las ablaciones de fibrilación auricular y que cada vez las vemos más alejadas. Por ejemplo, las complicaciones de las fístulas esofágicas que pueden pasar totalmente inadvertidas y el paciente llega boqueando a la emergencia, ¿no? Está descrito, el porcentaje al inicio de la curva de aprendizaje estaba alrededor hasta del 1%, que es altísimo eso, ¿no? Y que ahora, gracias a Dios, no vemos. ¿Usted cree que sería de utilidad tener una llamada telefónica, sin contar lo que dijo nuestra presidenta y que nos conteste en el teléfono? Pero ¿cree que sería útil hacer un programa de seguimiento para un seguimiento de alarmas, de signos de alarma, para ver cómo está el paciente, teniendo porcentajes bajos de estas complicaciones graves? No lo sé. ¿Qué piensa usted que ha revisado el tema? Sí, en relación que... ¿Se escucha? Como estaba revisando ese artículo español, ahí se evidenciaba... Se evidenciaba que, claro, es cierto, las complicaciones son muy bajas, a veces podemos decir, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer la enfermera? ¿Va a llamar a solamente unos cuantos pacientes? ¿Le va a preguntar si ha sangrado o no ha sangrado la zona de punción? O sea, puede ser uno de los puntos a tratar, pero en realidad estos programas están más basados a la educación antes del procedimiento y a la educación también post procedimiento, porque sí está demostrado con estudios que ellos han hecho
que la educación al paciente va mejor, que este paciente que va más educado o más preparado, podremos decir, le va mejor en el procedimiento. Y él también reconoce post procedimiento los signos que le puedan haber indicado durante esta consulta y sabe identificar incluso, ¿no? Identifica si puede tener alguna palpitación, dolor, alguna molestia que puede identificar alguna posible complicación que puede agravar su estado de salud, ¿no? Entonces, más todo es enfocado a la educación. Era un plan de educación en relación a los procedimientos de ablación. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? Tengo una para la licenciada María Elena. Licenciada, usted habló presentó un caso muy bonito, ¿no? De una ablación que normalmente no se hace de rutina, se hace a determinados pacientes, y cuando uno tiene ya la sospecha por el electrocardiograma, que fue lo que nos mostró la doctora Payano, de qué sitio aproximadamente es el foco de la arritmia ventricular. Una arritmia ventricular es una arritmia grave, una taquicardia ventricular, o el caso que presentaron fue un caso grave, ¿no? Entonces, ante este paciente, ¿ustedes tienen medidas especiales en enfermería? No lo que siempre han relatado para las ablaciones endocárdicas, porque acá están por los dos frentes. ¿Cuáles son específicamente las medidas para estas ablaciones epicárdicas? Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, en mi persona, me llamó mucho la atención porque no son frecuentes. Como usted dice, habremos tenido 1 o 2 casos al año, ¿no? Pero se presentan. Entonces, con el doctor Pío ya coordiné, me puse a investigar más sobre estos casos. Él ya nos venía diciendo, esa emergencia venía desde una noche anterior. Entonces, el día siguiente, en la mañana, a primera hora, sí o sí tenía que entrar ese paciente. Entonces, coordinamos perfectamente todo, cómo iba a ser el proceso de ingreso, qué materiales específicos iba a necesitar. Al comienzo, inclusive, no teníamos la aguja perfecta para hacer la punción, ¿no? La punción subepicárdica, pero después nos dimos cuenta que no nos iba bien con esa aguja de punción normal que usamos femoral, ¿no? Hay unas agujas especiales, si bien es cierto, no contamos con ese material en la institución, pero usamos la aguja epidural como han usado otros lugares. Entonces, contamos con ese material, lo adaptaron, lo usaron perfectamente y fue mejor cuando tuvieron que hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, nos ayudan las experiencias porque nos permite realizar y paso a paso qué es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Primero, conocer bien cómo viene el paciente, en qué condiciones viene el paciente, para nosotros recibirlo con todo, que no falte ningún insumo, ningún material. Y como lo dije en la exposición, estos pacientes son de alto riesgo. Entonces, en caso B pase una complicación, tenemos que tener una asistencia ventricular, ¿no? En este caso no teníamos, en ese entonces no había todavía el ECMO, teníamos lo que es el balón de contrapulsación, entonces coordinamos para que también inmediatamente con la UCI, si era necesario bajar el balón de contrapulsación, ya lo teníamos ya disponible, ¿no? Entonces es la experiencia que nos ha ayudado a organizarnos, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que nos tiene que pasar. Así, sí, no, sí, son procedimientos súper complicados. La parte fea le tocó a la licenciada Rosita Palomino, esa fue la parte fea, ¿no? Pero el que no hace procedimientos es el único que nunca tiene complicaciones. Rosita, dentro de todas las especificaciones que nos has dado para estar preparados ante una complicación, en las complicaciones que has tenido, no es una idea hacer acá un mea culpa, no es. Acá la idea es qué nos ha pasado y en qué podemos mejorar. ¿En qué crees que podemos mejorar? Bueno, ¿escuchan? Bueno, si bien es cierto, como le mencioné, son en 2 situaciones he estado presente. Uno que fue prácticamente la perforación cardíaca. Como dice usted, uno no quisiera estar ahí, pero como enfermera tenemos que hacer frente a eso, ¿no?
Y lo primero es la capacidad organizativa que uno tiene que tener. El médico lidera eso. Y a la mano derecha tiene a su enfermera. La enfermera tiene que mantener la calma. Si bien es cierto, para laborar en el área tienes que tener experiencia, ¿no? Haber llevado un manejo en UCI, con la secuencia o con los consecutividad de los procedimientos, uno va adquiriendo experiencia y esa es una fortaleza. Capacidad organizativa, en lo cual el médico en ese momento, cada quien tiene que asumir un rol. Como digo, todos tienen que meter mano, ¿no? Respetando las normas de bioseguridad y la esterilidad del material, porque ese paciente, como digo, si bien es cierto, puede terminar en la sala a pecho abierto. Entonces, nosotros como profesionales, con un respaldo científico, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si bien es cierto, yo puedo hacer las cosas a la ligera y puedo salvar al paciente, pero al final puede terminar con una complicación, una endocarditis, y al final toda la labor quedaría en nada. Así es. Entonces, Así es, como digo, sí. capacidad organizativa, distribuir bien los trabajos y la comunicación efectiva que tiene que estar en todo momento. Y gracias, si bien es cierto, ahora en nuestra institución por lo que se está implementando las nuevas salas, si bien es cierto, por ahora estamos en una unidad pequeña, pero eso no nos exenta de hacer nuestros protocolos bien y manteniendo nuestra bioseguridad y sobre todo manteniendo la calidad de atención en nuestros pacientes. Y con esto quiero decir comunicación efectiva en todo momento y capacidad organizativa de quien lidere el procedimiento. Gracias, Rosita. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, solamente quiero agradecer a los expositores, no solamente por el nivel y la calidad de las exposiciones, sino sobre todo por habernos traído su experiencia, porque el resto lo podemos leer, pero la experiencia que trae cada uno es, creo, el mayor valor de estas presentaciones. Y a ustedes, por su aguante sin pare desde las 8 de la mañana, vamos a tomar un receso y en 1 hora estamos de vuelta. Gracias.